Bueno, muy buenos días. Si les parece, ya vamos comenzando, entendiendo que estamos en horario. Em, a las personas que se han conectado, agradecerles por su tiempo hoy. Soy Gabriel Marcolongo, soy fundador de Inclusione.com y siempre, generalmente comenzamos hablando del por qué existimos, ¿no? Y creo que la problemática de desempleo de personas con discapacidad eh, y fundamentalmente en América Latina es algo que nos atraviesa. Estos son algunos solamente de los números. Eh, Contarles también de por qué trabajamos en inclusión.com. Lo hacemos por y para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Algunos números de nuestro impacto, dónde estamos trabajando actualmente y presentarles a la persona invitada de hoy, es Fernando Estrada. Tengo el placer de estar conversando con Fernando hoy. Fernando es director ejecutivo de Entrale, Alianza por la Inclusión Social, perdón, por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en México. Fernando, súper bienvenido hoy y gracias por sumarte. Gabriel, siempre es un gusto coincidir y pues poder platicar contigo. Muchas gracias por la invitación y a todo tu equipo por la coordinación de este evento. Por favor, y creo que eh, es un muy buen momento para que dos organizaciones que trabajamos eh, en la misma problemática, pero tratando de abordarla muchas veces desde lugares complementarios, que nos demos este espacio para tratar de compartir qué estamos viendo. El foco del webinar de hoy va a estar muy centrado en México, pero tratando de extrapolarlo también a la realidad de otros países de América Latina, ya que tenemos asistentes de toda la región también. Eh, y ahí, como para ir comenzando con estas dos preguntas, ¿no? Que es, ¿qué estás viendo hoy, Fernando, como la realidad de lo que es empleo para personas con discapacidad en México? Pues mira, creo que esta realidad de qué es el empleo para personas con discapacidad en México es algo que ha ido pues cambiando y evolucionando, ¿no? Y cada año hay una realidad distinta en este ámbito, ¿no? Muchas veces hablamos de qué está pasando con el... Y cuando, pues por lo menos cuando empezamos a trabajar en esto, nosotros hace 10 años, pues había una convicción, ¿no? Hubo un Ujú. momento en el que esta convicción se volvió como una obligación por miedo de que pudieran poner cuotas, tal. Eh, y así ha ido cambiando. Sin embargo, si yo te digo hoy cuál es la realidad, yo veo empresas y, pues más que empresas, líderes de los programas de las empresas que están completamente convencidos del valor que genera dentro de una empresa la inclusión y la diversidad, Ujú. eh, que simplemente, pues por distintos factores, ya sea internos y externos, están teniendo una dificultad para que estos programas de inclusión realmente sean exitosos, ¿no? Yo veo gente comprometida con muchas ganas de que esto realmente pase, poniendo todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su dedicación en lograr que las empresas tengan políticas, que tengan procesos, que tengan herramientas, que puedan contratar personas. Sin embargo, pues siempre hay factores internos o externos que terminan limitando esto, ¿no? Eh, Ujú. y yo creo que es eso, ¿no? Tenemos una comunidad de personas con discapacidad ansiosas por conseguir trabajo, que quieren mejor oportunidad, que quieren desarrollarse, que quieren crecer. Tenemos empresas que quieren lograrlo. Sin embargo, hay algo que no se está Digo, articulando correctamente, ¿no? Y muchas veces esa es una situación, ¿no? La intención está por los dos lados, pero pues siento que esa articulación pues es algo que todavía nos está costando un poco de trabajo lograr. muchas veces hablamos, ¿no? De esto de muchísimas personas desean un empleo, pero tal vez no están listas para ese empleo, ¿no? Y por otro lado, lo mismo de las empresas, de muchas empresas comienzan con la voluntad de incluir, pero hay veces donde dice, bueno, no estás lista todavía y tienes que ir dando pasos para acercar ambas puntas, ¿no? Como se dice. Sí, sí, Eh, sí. Hay personas con discapacidad, como tú dices, o sea, que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en tal lugar, quiero trabajar en una aseguradora. Oye, ¿pero qué? No, pues porque está cerca de mi casa. No, pues a ver, te tienes que preparar, te tienes que capacitar, tienes que tener experiencia para lograr ese puesto, ¿no? Y por otro lado, hay empresas que
pues no, yo voy a incluir de tal manera porque vi un documental que incluyeron de tal forma. Pues a ver, si ese documental en Bélgica, de que incluyen a personas con tal tipo de discapacidad, no significa que aquí va a funcionar igual, o no significa que las personas con ese tipo de discapacidad aquí les funcione igual, ¿no? Entonces, creo que caemos justo los dos, ambos grupos caemos en ese error de decir, yo quiero que sea así y me encierro a una visión, o yo quiero ese trabajo y me encierro a esta visión, cuando tenemos que Ujú. entender que es un proceso de desarrollo y de crecimiento de ambas partes. Sin dudas. ¿Y qué has observado como cambios estructurales en México particularmente? Mira, a ver, y Para bien creo y que es para mal, algo, digo, puedes para ambos lados, ¿no? a ver, va, cambios estructurales en México, y creo que una parte muy importante y una parte muy relevante de todo esto es, eh, cuando nosotros empezamos hace 10 años este proceso, pues estaban apenas sacando la NMX 025, que es una norma Ujú. mexicana en igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Y eran pocas empresas las que realmente estaban participando. Y uno de los factores que era un must para esta era la política de diversidad e inclusión, ¿no? Hace 10 años eran realmente pocas empresas en México que tenían una política de diversidad e inclusión, ¿no? O Ujú. una política de no discriminación, o como le queramos llamar. Pero Sí. no eran muchas empresas las que realmente la tenían. Y las que la tenían, pues tenían muchos huecos, porque si la norma te hablaba de género y tal, lo enfocaban en ciertas cosas. De hecho, había cámaras empresariales que decían, hay que tener una política de equidad de género, ¿no? Y nosotros llegamos, oye, pero hay que meter discapacidad. No, esa será otra política. Ok. Y luchábamos mucho por eso. Yo decía, es que cuando llegue la mujer con discapacidad, ¿cuál va a ser su política? ¿La ¿En de dónde la género o la metes, de no? Claro, discapacidad? exacto. ¿No? Este, y hoy por hoy yo lo que nosotros estamos viendo es que ya la mayoría de las empresas no solamente tienen esta política, sino también ya tienen la política de ajustes razonables. Entonces, creo que ese es un cambio estructural que está sucediendo aquí en nuestro país, que es cada día las empresas, o sea, en estos 10 años ha habido un incremento impresionante de empresas que tienen, pues ponemos en papel, el piso parejo para todas las personas, ¿no? Que ya tienen las Ok. herramientas y todo para que el piso esté parejo, ¿no? Entonces, por un lado, y repito, ese interés de las empresas de que sea genuino y que no sea un tema de que solamente porque tal director, tal ejecutivo quiso, sino es ya está en papel y está en políticas, ¿no? Ujú. Por otro lado, cambios estructurales, pues obviamente hay temas que quedan muy al aire, ¿no? Cuando en muchos países empiezan a dar becas a las personas con discapacidad y tu beca está limitada a el trabajo, o la pensión está limitada a que si trabajas o no trabajas, y no está bien estructurado eso, pues las personas tienen que decidir a por dónde van, ¿no? Aquí en Ujú. México, si tú tienes una pensión, si heredas una pensión por discapacidad, eh, y tú consigues un trabajo, tu pensión ya la piste por vida. Entonces hay gente que dice, prefiero tener mis 5,000 pesos de pensión mensuales vitalicios a pues conseguir un trabajo que me paga 15,000 pesos o 10,000 pesos, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones como que se quedan un poco en el aire. Y hay personas que pierden por falta de información, hay personas que simplemente prefieren no trabajar, hay personas que dicen prefiero perderla y poder desarrollar y poder crecer yo. Entonces, ese tipo de factores son cosas que si no están bien definidas o no está la información clara, las personas pues pierden o riesgo de perder oportunidades o riesgo de perder una pensión que Sin pues dudas. es muy necesaria en su situación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es otro cambio Ujú. estructural que se tiene que seguir fortaleciendo para que las personas realmente tengan esa oportunidad de desarrollo. Mira, y, justo en línea con eso, eh, está este debate, ¿no? En toda América Latina de tengo algo malo pero seguro versus la incertidumbre de ir a algo mejor pero incierto y más inestable, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese debate están muchísimas personas con discapacidad al momento de, sobre todo las que tienen pensión, digo que es una minoría dentro de la población con discapacidad. Yo también aclarar eso, como muchas veces está el imaginario de, bueno, todas las personas con discapacidad pueden tener una pensión y la realidad es bien distinta a eso, ¿no? Y justo en este grupo creo que nos debemos el debate de compatibilidad entre pensiones y empleo registrado, teniendo en cuenta que muchas veces
el movilizarte, si se quiere, una ciudad como la Ciudad de México, Ujú. es más caro para una persona con una discapacidad que para una persona sin una discapacidad. Sí, claro. Incluso utilizando transporte público, usando lo que necesites, hay lo que se llama en la bibliografía anglosajona el disability tax, y esto sería solamente una forma de compensar eh, estos gastos mayores de la persona y que a nivel gubernamental está probado de que te sirve tener más colaboradores activos, o sea, más personas que estén dentro de la población activa que más personas que no lo estén, o en Ujú. una economía informal. Y sin embargo, todavía esa discusión falta un poco que se dé, ¿no? Sí, Y te no. escuchaba hablar, dale, perdón. No, 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 adelante, adelante, perdón. No, no, digo que te escuchaba hablar al principio sobre la evolución en el mundo de las empresas. Eh, Justo nos pasa que nosotros desde 2015 estamos trabajando en México y resonaba muchísimo con muchas de tus reflexiones. Y una de las cosas que veíamos era que al principio eran pocas las empresas y tal vez comenzaban más con el, bueno, tengo que hacer algo, pero no sé bien qué ni cómo, o me bajaron esta política de casa matriz y me piden que la implemente exactamente igual que como se implementó en Suiza o en Estados Unidos, a una realidad que claramente es distinta. Claro. Eh, Versus en esta evolución, bueno, entendimos que tenemos que construir nuestro propio camino. Y creo que hoy, 10 años después, ya está mucha de la casuística del cómo hacerlo. Que no es Ujú. simplemente, bueno, está esta política, no sé cómo sigo, no sé qué política va, qué política no. Creo que ya por suerte en muchísimas empresas, aún faltan un grupo gigante que llega en este estadio también, pero que se pasó ese estadio que se habla de, bueno, cuántas contrataciones ya poseo, cómo están las personas con discapacidad. Se dejó la duda en muchas de, bueno, ¿cómo hago para contratar? Sino que esa etapa ya pasó y es cómo le doy un plan de carrera a esas personas. Y creo que el desafío que tenemos muchas veces es que más empresas empiecen a estar en este estadio, ¿no? De eh, cómo hacemos para que este plan de carrera y que más empresas puedan sumarse al, ya entiendo cómo se hace, entiendo el valor, que es lo que tú decías, que no sea solamente una persona, un líder de la organización que dice quiero que esto pase, sino que es algo que permea a toda la organización, ¿no? Sí, claro. No, y es que ese punto de cómo desarrollo y cómo genero un plan de carrera también es dentro de este cambio estructural, de cómo se está visibilizando la inclusión y cómo está visibilizando el talento con discapacidad, ¿no? Ujú. Eh, Porque pues, antes, a ver, cuando empezamos en Intrale, una de las razones por las que empezamos eran por todas estas estadísticas que hablaban de que la mayoría de las personas con discapacidad ganaban menos del salario mínimo y no tenían prestaciones, Exacto. ¿no? Entonces, Ujú. cuando veíamos eso, nosotros fuimos muy incisivos en decir, se tiene que contratar de manera formal en el seguro social y todo ese proceso. Entonces, y ahí es donde empieza a haber esta disyuntiva, en donde dices, ¿a dónde me voy? A decir, contrato de manera formal para darle dignidad al trabajo de la persona, darle oportunidad de desarrollo, tal, 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 aunque pueda perder su pensión, o la tengo en el sector informal, que es lo que queremos quitar, toda esta visión negativa de contratar en, con, o sea, en desigualdad de oportunidades a las personas con discapacidad para que mantenga su pensión, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con diferentes situaciones, porque una persona con discapacidad que la contratas por honorarios y tiene un accidente laboral, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? O Claro. porque a la persona sin discapacidad sí le das este tipo de prestaciones, pero como es esta por honorarios, ya no puede tener ese tipo de prestaciones. Entonces, es donde empieza a ver la diferencia, ¿no? Ujú. Y mucho de lo que pasaba dentro de esto, y tú lo comentas ahorita, es cuando se contrata por honorarios, como es un trabajo no permanente, pues no hay visión de crecimiento, Nada. no hay visión de desarrollo, Claro. ¿no? Deja tú las prestaciones, no hay visión de a dónde más va a llegar la persona, porque pues a final de cuentas es un temporal. Eh, y ahorita, pues mucha del interés de las empresas ahorita que estamos viendo es esa parte, es, ok, pues, y yo siempre le digo a las empresas, el programa de inclusión maduro no es el que tiene más personas con discapacidad, es el que a las pocas que tiene las desarrolla igual que cualquier Exacto. otro colaborador, ¿no? Y ese es el reto ahorita, cómo las empresas realmente pueden empezar a generar ese desarrollo y esas oportunidades reales para todas las personas. Justo me lleva a la próxima pregunta, ¿no? Que es esto en línea de cuál es el rol del sector privado mexicano en avanzar o, bueno,
o tal vez frenar, digo, para no asumir que es en avanzar solamente, en lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pues mira, yo creo que el sector privado tiene la responsabilidad porque tiene el poder de hacerlo, Ujú. de, Wow. de crear espacios en donde cualquier persona quepa. Y yo regreso, Ujú. no digo que la responsabilidad es que el 100% de las personas con discapacidad en edad laboral y capacidad para trabajar estén contratadas de manera formal. No, a ver, Sin yo tengo dudas. la responsabilidad de crear espacios en donde cualquier persona que tenga el talento pueda tocar A la ingresar. puerta y se le dé la oportunidad, ¿no? Sin Ujú. embargo, no solamente es en tema de contratación. Si imagínate una gran empresa, la que quieras, puede llegar a agarrar y decir a todos sus proveedores, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que tú te comprometas a tener esta política y a contratar personas con discapacidad. Y repito, no digo números, solo Ujú. digo a contratar. Si todas las empresas de México llegaran y empezaran a contratar de uno en uno, realmente esto sería mucho más real, ¿no? ¿Dónde se limita esta responsabilidad del sector? ¿No? Y creo que eso es algo muy importante, el tema educativo. Mucha gente dice, es que en vez de promover la inclusión laboral, ustedes como empresas deberían de promover la educación. Perdóname, pero pues el sector educativo lo que puede hacer es abrir la llave esperando a que empiece a fluir. Pero el sector educativo no tiene la posibilidad de mover la bomba para sacar a la gente. El sector Ujú. empresarial, perdón, está enfocado en cómo yo genero empleo, cómo yo genero oportunidades. Pero el sector educativo es el que tiene que realmente cambiar muchos factores en el tema de capacitación a profesores, capacitación a docentes, accesibilidad en las instalaciones, un modelo educativo que sea realmente incluyente para todas las personas, desde la educación básica hasta profesional, buscando que las personas realmente tengan oportunidad. Y las familias también. Porque si la empresa dice, ok, a ver, yo estoy contratando, posiblemente las universidades poco a poco vayan abriendo más oportunidades y Ujú. las universidades abren las preparatorias secundarias y todo el mundo empieza. Pero si la familia, cuando nace una persona con discapacidad, quedamos en la sobreprotección y decimos, ¿sabes qué? Es que tú no puedes o tú vas a llegar hasta aquí. A ver, y una realidad es esa. Si el Ujú. inconsciente colectivo de las familias con discapacidad era, si nunca te han dado una oportunidad, ¿para qué estudias? ¿Para qué te desarrollas? Ajá. Pues ese tipo de cosas, pues va fluyendo, ¿no? Pero si ya hay oportunidades reales, pues entonces hay que cambiar esa narrativa y demostrarle a las familias que en las empresas se está trabajando un tema cultural, un tema de talento, en donde la persona va a poder ser no solamente productiva, sino va a poder cumplir sus sueños, ¿no? Que creo que es algo muy importante. No se trata de conseguirles trabajo, se trata de que la gente haga lo que le apasiona, lo que sueñan, lo que todo mundo cuando era chiquito quería hacer algo de grande. Y decías, güey, yo quiero hacer esto, yo quiero tal. Ok, pues que tengas la posibilidad de realmente cumplir ese sueño y lograrlo. Sin dudas. Y mira, una de las cosas que muchas veces vemos es, bueno, ¿qué le exigimos a las empresas, sobre todo pensando en las grandes organizaciones, ¿no? Y es, digo, entender el fin de una empresa, que es, mira, yo estoy aquí para ganar dinero, ¿no? Ahora, hay distintos caminos de cómo ganar dinero y hay caminos que dicen, bueno, esto, si al final del día haces un bien al mundo o si dejas el mundo en un lugar peor, ¿no? Eh, para hacer un bien al mundo muchas veces está el, bueno, quiero, como tú bien decías, buscar el mejor talento disponible entre el 100% de la población y no ser yo como empresa un límite más que tiene cualquier población desfavorecida. Y en línea con eso también está el, bueno, ¿cuáles son los otros condimentos, ¿no? Para que una inclusión exitosa se dé? Y uno claramente es el acceso a salud de la población en general y cómo ante un mismo nivel de discapacidad con distintas prestaciones médicas puedes minimizar esa deficiencia de base de la persona y que pueda tener un desarrollo mucho mejor, o empeorarlo. Digo, hoy en América Latina tenemos personas que pierden la vista por una conjuntivitis mal curada. Entonces, claramente el sector salud es un sector fundamental. Y también mucha educación hacia el sector médico, donde tenemos muchas veces médicos que le dicen a las personas, tú no puedes trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si desde ahí sales con ese mensaje, de vuelta, ¿no? Para qué me voy a esforzar y estudiar? O se lo dicen a las familias y lo mismo, ¿no? Desde el sector educativo, sin dudas, creo que
todavía tenemos mamás y papás de niños y niñas con discapacidad que tienen que batallar para que le acepten a sus niños en la escuela. Y desde ahí para arriba, eh, los medios urbanos o lo que es el sector de movilidad, creo que nuestras ciudades distan mucho de ser las que soñamos al momento de pensar en accesibilidad. Eh, y creo que la consecuencia de muchas partes de este sistema que vemos que tiene varios eslabones que todavía tenemos que trabajar en construir y mejorar, es el mercado laboral, donde tienes reclutadores que dicen, bueno, a ver con qué población trabajo, ¿no? Y tal vez te dicen, bueno, espero para esta búsqueda una cantidad de aplicantes que sea semejante a lo que es el mercado laboral en general. Y es ahí donde muchas veces estas fricciones que comentábamos al principio empiezan a ocurrir, donde dices, con qué te encuentras, ¿no? Exacto. Bueno, todas estas barreras que fuimos mencionando hacen que lleguen las personas que pudieron llegar y en las mejores condiciones que pudieron, digo, ¿no? Digo, y ahí esto tal vez me vincula a la próxima pregunta, Fer, que es, ¿cuál estás viendo hoy que desde el lado cultural son las principales barreras? Sí, y la voy a complementar un poco con algo de lo que estabas comentando ahorita, ¿no? Que es toda la fricción que hay alrededor de, y un poco pegado a la pregunta anterior, ¿no? Eh, Porque si nosotros vemos esta parte de la responsabilidad de las empresas, y con todo lo que estás diciendo con Camino solamente es, pues hablas del transporte, ¿no? De la accesibilidad en general, el transporte. Pues al final de cuentas Ujú. el transporte es operado por un privado y es una empresa, ¿no? Y aunque sea una empresa gubernamental, pues es una empresa la que lo está haciendo. Si las empresas construyen productos y servicios para las personas con discapacidad, las personas con discapacidad van a tener más oportunidades de moverse, de transportarse, de educarse, de todo. Las universidades son empresa, ¿no? Las escuelas son empresa. Entonces, también si nosotros volteamos a ver que esa responsabilidad no solamente está enfocada en la construcción de espacios de trabajo para personas con discapacidad, sino que mis productos y servicios sean enfocados para toda la sociedad, eso es lo que va a enriquecer muchísimo, ¿no? Y en este aspecto, justo, las barreras culturales es que si no se reconoce, la principal barrera cultural es que si no se reconoce la discapacidad en sí, porque no la veo, porque no la he experimentado, porque lo que quieras, si yo no reconozco la discapacidad, pues miedo voy a tener de contratar o miedo voy a tener de hacer algo para alguien, ¿no? Y creo que muchas veces es eso, la barra cultural es que la gente realmente no sabe discapacidad y lo que sabe es por una experiencia personal que ha tenido, ¿no? Y tú puedes ver la familia de personas con discapacidad que siempre han estado trabajando y siempre han sido productivas, pues ni siquiera, es más, muchas personas con discapacidad no se asumen como personas con discapacidad, ¿no? Ayer hablaba con una Tal cual. periodista y justo ella me decía, es que pues yo nunca me he asumido como persona con discapacidad, aunque llevo 10 años con esta condición, ¿no? Y directivos de empresas que tienen una discapacidad, y ellos dicen, es que pues yo soy abogado y siempre he sido un fregón como abogado, no se asumen como la discapacidad, ¿no? Entonces, creo que por esas experiencias, la gente que tiene, eh, que aunque tenga la barrera, pues la ha seguido rompiendo, ellos y su familia no lo ven ni como un héroe ni como una víctima, lo ven como cualquier persona. Sin embargo, la Ujú. gente que no ha tenido ese privilegio para seguir estudiando, para poderse seguir desarrollando, para poder, pues termina no siendo una víctima de su discapacidad, sino una víctima del contexto que no está listo para ellos, ¿no? Entonces, y esa barrera pues, es lo que empieza a empapar. Porque si yo tengo un primo con discapacidad que nunca tiene una oportunidad y es la única persona con discapacidad que conozco, de repente alguien me dice, oye, es que en tu equipo va a entrar una persona con discapacidad, la persona que me viene a la mente es ese primo o ese amigo, ¿no? Y ese es el enfoque. Entonces, la barrera cultural es que no se habla de discapacidad o no se sabe realmente de discapacidad y nos enfocamos en un adjetivo y no en el sustantivo. Nos enfocamos en el calificativo y no en la persona en sí. Se nos olvida y hay casos, ¿no?, de empresas que todavía de repente comunican, tal día entra nuestro primer colaborador con discapacidad, que tal, 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 y pues, a ver, güey, se llama Ramón y va a ser el líder de comunicación. O sea,
¿por qué la discapacidad, no? O se llama Jimena y es actuaria y es la número uno de su escuela. Entonces, muchas veces nos terminamos sentando en eso. Y, repito, al no saber discapacidad, cuando lo primero que te presentan es la discapacidad, pues pones el freno de manos automáticamente por ese miedo, ¿no? Podemos, incluyeme, Éntrale y muchas otras fundaciones, FADI, FINDEDIS, pueden dedicarse a capacitar reclutadores, pero si el cliente interno tiene este sesgo, ya no sirvió de nada, ¿no? O sea, el Ujú. reclutador puede tener el mejor candidato, la mejor candidata, y se lo entregas, pero el cliente interno, si tiene este sesgo, va a poner, y no porque le hayamos dado una conferencia o porque haya escuchado a Jorge Font dar una Ujú. plática espectacular, ya vamos a cambiar. No, tenemos que realmente tratar de entender y conocer el talento y a la persona. Sin duda, sí, muchas veces esas barreras culturales las vemos trabajando con organizaciones muy grandes, ¿no? Donde tienes un equipo de reclutamiento, como tú bien decías, que, bueno, ya entiende cómo valorar, dónde ve el talento, dónde una discapacidad puede ser una barrera, donde claramente no, o qué ajuste razonable se utiliza para cada tipo de discapacidad, y ves que tal vez envían candidatos que están súper preparados para dos departamentos distintos, en uno empiezan a contratar y avanza el proceso como sin ninguna demora, y en el otro siempre hay algo que dice, bueno, no estaba lista porque faltaba tal cosa, esto, lo otro. Y dice, bueno, aquí claramente hay un problema de cultura donde la persona tal vez no está lista. Entonces, tal vez es momento de frenar y decir, bueno, esperemos aquí a entender qué es lo que está pasando, más que nada para no seguir enviando candidatos o aplicantes a un proceso donde, eh, de vuelta, por un tema cultural, dejas afuera a personas, ¿no? Sí, claro. Eh, y creo que muchas veces una de las cosas que aprendimos es los tiempos de las organizaciones no son nuestros tiempos. Si fuera por Entra, por Inclusion, me estaríamos como diciendo, bueno, que todas las organizaciones incluyan mañana, y hay veces que dice, bueno, esto tal vez tiene que decantar, madurar y darle tiempo a que otro sector dentro de la misma empresa, que tal vez está más listo, empiece a construir como los primeros casos, después se sume otro y finalmente lo que se llaman los late adopters, ¿no? Y digas, ah, bueno, ok, si esto pasó en este sector, no voló nada por los aires. Si esto pasó en este otro y la gente veo que está feliz, bueno, ok, yo también me animo y tal vez no voy a ser el primero en llegar, pero sí sumo con mis vacantes y empiezo a lograr ese cambio, ¿no? Sí, Siéndose muchísimo para trabajar ahí. no, y hay algo muy real también dentro de esta parte cultural. Es que muchas veces por miedo a presentar, nos quedamos con programas pilotos eternos, ¿no? Mm, Nos quedamos con programas pilotos eternos que un programa piloto es una muy buena estrategia para demostrar, para presentar, para eliminar los sesgos, pero cuando el programa piloto ya lleva 5 años, 6 años, pues ya no es ya un es una piloto. práctica más que un programa piloto, ¿no? Este, o al revés, tienes casos de éxito de alguien que lleva 20 años trabajando, pero queremos encontrar a un candidato y dices, pues ya tienes el ejemplo ahí, ya tienes a alguien que lo está. Sí, pero es que él no se define como persona. Ah, pues entonces hay que tratar de entender y tratar de trabajarlo con la persona, ¿no? Y la otra barrera cultural a la que se pueden enfrentar las empresas, pues es esta misma barrera, pero ya más enfocado en la persona con discapacidad, ¿no? A ver, tenemos que también entender cómo la gente está buscando ese desarrollo. A ver, Ujú. yo he conocido personas con discapacidad que entran a trabajar en una planta de producción y cuando las desarrollan, ellas dicen, no, no, es que a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo y prefiero quedarme ahí, ¿no? Entonces también Ujú. tenemos que entender ese contexto y darle a la persona esa oportunidad de crecer de manera personal y profesional también a su ritmo y no únicamente pues al ritmo que está establecido como sociedad, ¿no? Si esa persona quiere seguir haciendo ese mismo puesto, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, también Ujú. tenemos que entender esa comunicación entre ambos grupos para que esto se pueda lograr de la mejor manera. Sí, digo, y como plan de carrera en general, ¿no? De la persona, en decir, "Hey, eso es lo que quiero, ¿no? Y no conozco dos planes de carrera iguales. Hay gente que te dice, dame más responsabilidades que lo que quiero. Y muchas otras personas que te dicen, mira, entré en esta posición porque es lo que tenía, es donde me tomaron, ¿no? Es donde básicamente pude conseguir, era esto o un 70% de desempleo y todas las dificultades que mencionamos anteriormente. Y una vez que la persona ingresa es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es como, llegué a esta nueva realidad, ¿cómo puedo ir seguir construyendo
los distintos pasos para ir armando un plan de carrera que tenga sentido con lo que hoy estoy queriendo hacer y donde veo mi futuro y también entender que los ritmos de cada persona son distintos, cada plan de vida es distinto. Tenemos gente que decía, mirá, hoy estoy pensando en tener familia, con tener un empleo estable, estoy, tal vez quiero pasar más tiempo con mi familia, subir o tener una promoción implicaría que tenga otras responsabilidades, otras cosas que en este momento tal vez no quiero asumir, ¿no? Eh, Llevando un poco a lo que comentabas antes, ¿no? Es eh, una de las grandes barreras que tenemos es desconocimiento. Y nos pasa muchas veces de eh, organizaciones que nos dicen, bueno, una persona con tipo de discapacidad X debe ser buena para y completa con lo que quieras, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estás viendo tú? O sea, ¿qué te estás encontrando? Sobre todo sobre lo que son ajustes razonables, ¿no? Que a veces que con ajustes mínimos puedes abrirte a un montón de, de potenciales colaboradores que sumen su talento a la organización. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, el desconocimiento de ajuste razonable realmente afecta en la exclusión de una manera masiva, ¿no? O sea, no exclusión, sino en la poca, en el, pues en la dificultad para realmente machar con un empleo, ¿no? Y Ujú, mucha gente queda fuera del empleo por no entender que es un ajuste razonable tanto la persona con discapacidad como la empresa, ¿no? Y creo que ese es un factor muy, muy importante. La otra es un despacho de abogados, estaba buscando abogados. Oye, tienes hay algunos abogados y una organización manda currículums de abogados. Y todos los currículums de estos abogados son una organización para personas con discapacidad psicosocial. Y todos los currículums venían ajustes razonables requeridos, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, eran los ajustes razonables que yo requiero. Y todos decían, trabajar 3 días a la semana, no más de 3 horas cada día y a cada hora de trabajo un break de 15 a 20 minutos. Entonces dices, oye, pero entonces esta persona realmente va a trabajar 2 horas al día, va a trabajar 6 horas a la semana y está pidiendo la responsabilidad de este puesto. Le dije, a ver, eso no es un ajuste razonable el decir yo eso. solo voy a trabajar 3 horas. Yo quiero ese puesto, hombre. No, o sea, cualquiera quiere un puesto que realmente trabaje 6 horas a la semana. Entonces, desde ahí empieza el tema, porque cuando una empresa ve eso, dice, a ver, ¿sabes qué? Yo no me puedo meter, es más, ni siquiera le voy a hablar a la entrevista. Porque, Ujú. pues, cuando me pida el ajuste razonable, pues, ¿qué le voy a decir? No te lo voy a dar y va a ser discriminación. Entonces, como la persona confunde que es un ajuste razonable y pide cosas desmedidas, este, pues la empresa cuando lo ve, pues tiene miedo a que puedan decir que está discriminando por no dárselo y prefiere ya ni siquiera pasar a la entrevista, ¿no? Y por otro lado, Ujú. cuando la empresa no sabe que es un ajuste razonable, piensa que tiene que hacer rampas y que tiene que poner elevadores y que tiene, como tú dices, son pequeños ajustes los que se tienen que hacer, ¿no? Porque aparte del ajuste razonable, esa es la clave para la inclusión de personas con discapacidad. Cualquier programa de inclusión de cualquier grupo de género, de etnia, de personas privadas de su libertad, de expatriados, cualquier programa de inclusión es un tema cultural que simplemente lo puedes tener con políticas muy claras y herramientas. Pero para personas con discapacidad realmente estos ajustes hacen una diferencia, porque es lo que le va a dar a la persona esa oportunidad de desarrollar su trabajo en igualdad de condiciones que los demás. Que si necesito el mouse, que necesito la pantalla, tal, tal, tal. Pero cuando ya te dicen, no, es que ajuste razonable, mi ajuste es que yo siempre tengo que hacer home office y tal. Pues, oye, pues es que el trabajo pide y amerita otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que el desconocimiento de los ajustes razonables por ambos lados deja las cosas muy vacías, ¿no? Si Ujú. nosotros educamos a las empresas, pues las empresas pueden tener ya una idea, una claridad para que justo no tengamos que generalizar y decir toda la discapacidad necesita esto, toda la discapacidad puede hacer este tipo de trabajo, sino es cada persona, entender qué necesita cada persona y sin miedo en la entrevista preguntarle qué herramientas necesitas para desarrollar mejor esto. Y sin tenerle que Exacto. preguntar qué tipo de discapacidad tienes, si eso se lo preguntas a cualquier persona que vaya a tu entrevista, tú vas a poder identificar personas con discapacidad que igual no se identifican como personas con discapacidad, que levanten la mano y digan, ah, es que yo, si me pones una lupa en mi computadora, porque y solito va a soltar qué necesita y cuál es la barrera que tiene, ¿no? Recordemos que la discapacidad es la barrera.
Si nosotros ayudamos a eliminar esa barrera con esos ajustes razonables, pues estás poniendo a la persona en una igualdad de condiciones y ya va a poder desarrollarse como cualquier otra persona. sin dudas. Y ahí creo que la palabra clave, ¿no? Muchas veces es la razonabilidad del ajuste. Razonable. Son ajustes razonables, no irracionales, ¿no? Exactamente. Y, y en Estados Unidos, perdón, y en el Reino Unido, donde tienen muchísimas más estadísticas que en América Latina, perdón por decir que tienen estadísticas, ¿no? Sobre todo el empleo y discapacidades, está medio que el 98% de los ajustes razonables que las empresas brindaron, no es que las que suponen, es las que brindaron, costaron menos de $50. Es que es eso. Entonces, ahí se entiende o 50 pounds era en este caso, pero se entiende la razonabilidad del ajuste, ¿no? Dices, bueno, y como tú decías, es en el entorno que tengo, con las condiciones donde estoy, ¿qué es lo que puedo hacer para ajustar? Que no significa, bueno, tengo que dinamitar mi puesto de trabajo, arrancarlo de cero, sino que no va por ahí, ¿no? Eh, Siendo tal vez eh, algo más tangible como casos de éxito en lo particular, ¿qué sentís que sea un caso donde digas, mira, la verdad que luego de haber hecho esto, eh, no sé, se me infla el pecho de orgullo, estoy como muy feliz de que hayamos logrado esto en un caso, uno o más casos que tengan ahí, Fer. Pues mira, yo creo que un caso muy concreto que creo que pues ha sido detonante ya en varias empresas, ¿no? Eh, ya son 6 empresas en las que logramos que el CEO le ponga a todo el primer nivel directivo un objetivo específico de inclusión. Mm, Entonces, en el momento que el CEO le pone a todo el primer nivel directivo un objetivo de inclusión enfocado a este, capacitación, contratación o lo que sea, dicen, cada quien puede escoger lo que sea. Pero si tú tienes una acción, tú puedes tener tu bono. Si tú no tienes ninguna acción, pues tus KPIs ya no se lograron y pues si quieres tu bono anual, pues ahí se quedó. No tienes idea cómo esas empresas lograron un cambio en la contratación, en la capacitación, en el desarrollo y todo esto, ¿no? Porque eso que decíamos del cliente interno, pues se pulveriza porque si el primer nivel tiene ese objetivo, el siguiente nivel dice, si tú quieres una promoción, si tú quieres tal cosa, también tienes que implementar, ¿no? Porque pues, al final de cuentas lo tienen que implementar con sus equipos de trabajo. Entonces, cuando en los KPIs hemos logrado que a los altos directivos de la empresa se le ponga un objetivo específico de inclusión laboral de personas con discapacidad, la empresa cambia completamente. Y no solamente cambia en ese año que sucedió, ¿no? Con una de las empresas, literal, eso lo hicimos en 2016, ¿no? Con una de las empresas, llegó el CEO, le pusimos, hizo todo eso, ¿no? En 2017 fue cuando... Pero con ese de 2016, este, después de 2018 cambiaron al VP de Recursos Humanos, ya no se dio seguimiento a eso, pero la gente se quedó con un sentido de urgencia de seguir implementando esto, que aunque ya no están sus KPIs, ya lo hacen por una convicción, porque vieron el impacto, ¿no? Y después de la pandemia, aunque en la pandemia les pegó duro y tuvieron que recortar mucho, después de la pandemia retomaron, ¿no? En 2017 fuimos una empresa muy grande y la presidenta de toda América Latina sumó a todos los presidentes regionales y les dijo, a ver, yo necesito que ustedes cada uno firme esta carta. Y estaba padrísimo, porque iban firmando su carta de compromiso y ella les iba tomando una foto. Y cuando les pedía resultados, les mandaba su foto. Ándale, no diste resultado en esto, ya está tu foto firmando el compromiso, ¿no? Como diciendo, todos muy bonitos wow. para salir en la foto y en la firma, y dónde están los resultados, ¿no? Entonces, creo que eso para mí ha sido un efecto muy interesante. Sé que es algo más difícil de lograr, porque pues para eso Ujú. tenemos que amarrar y entenderle a el CEO o al presidente de la empresa la importancia y la urgencia de esto. Pero en esas 5 empresas que lo hemos implementado, pues los resultados han sido exponenciales y permanentes, ¿no? Entonces eso a mí es algo que me da mucho gusto. Digo, hay muchas prácticas muy interesantes en cuestión de capacitación, en cuestión Sin de dudas. pruebas piloto que hicieron,
pero este resultado lo he visto como que más a largo plazo y se me hace muy, muy interesante cómo sigue creciendo, ¿no? sin Seguimos dudas. promoviendo que se firme más en con otro tipo de empresas, pero pues todo a su ritmo, ¿no? Y poco a poco se irá firmando este compromiso, este, y pues esperemos que más empresas sigan sumando a esto. No, y sin dudas hay una frase que dice, te diré que vas a lograr si me muestras qué incentivos tienes. Eh, y muy en línea con lo que comentas, trabajamos con una empresa que le puso como objetivo a cada HRBP, tenían como más o menos unas 200 vacantes para cubrir cada persona por año. Y como objetivo era, mira, tienes que lograr todo esto, los ítems tradicionales, y era, solo necesito que contrates una persona con discapacidad en el año, no más que eso. Porque siempre está bueno que el negocio no me ayuda, que yo mando, o que no me llegan aplicantes, mágicamente solucionado el problema, ¿no? Entonces los incentivos correctos en el lugar correcto hacen que las cosas pasen, y también tienen que ser alcanzables, ¿no? No es, bueno, de las 100 quiero que me cubra 100 de personas con discapacidad, porque dices, bueno, mira, eh, hay que darle un tiempo de maduración en la organización, y obviamente tienen que ser realizables, ¿no? Pero eh, Sí, nunca me he encontrado digo, perdón, y con esto es con organizaciones que digan, no, bueno, te ato un bono a que el éxito sea el 100%, sino es, ok, make progress, ¿no? Es cómo vamos de donde estamos hoy a algo que sea un poco mejor dentro de un tiempo razonable. sí, Perdón, completamente, Fer. porque si no se vuelve desgastante. Y se vuelve desgastante y se vuelve un tema de una presión innecesaria. Es, a ver, si lo estamos haciendo el tema de la contratación como una acción afirmativa, vamos haciéndolo de una manera lógica en donde podamos ir avanzando. Si tal planta de producción que está en Cuautla, tal, pues no encuentras a la persona con discapacidad, no dejes a esa persona realmente intenciando o que sienta la presión de contratar a alguien que no da el ancho para eso. Estás contratando talento y el talento tiene que dar los resultados. Entonces, también no se trata de decir, tengo que contratar para cubrir. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero ya lograste el que tenías que lograr. Si siguen cayendo, buenísimo, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante porque muchas veces caemos en la necedad de tener que cumplir cuando pues ya se hizo el esfuerzo, ¿no? O sea, y creo que lo importante de ahí es justo que se siga haciendo el esfuerzo tal, pero no sobrepresionar cosas innecesarias, ¿no? Ujú. Porque si no, justo ese desgaste termina que la gente quiere dejar de participar. Sin dudas. Ahí, Fer, y antes de pasar a las preguntas de la audiencia, una de las cosas que con una visión más de América Latina, que admiramos de México, es el tamaño de las empresas mexicanas, ¿no? Donde dices, bueno, hay un- una cantidad de empresas, un ecosistema que creo que, top del mundo a nivel productivo en muchísimos casos. Eh, ¿qué, qué experiencias pensás que de ahí México se pueden extrapolar al resto de América Latina? Donde dices, bueno, esto, digo, tendemos a ser siempre muy críticos de lo que hacemos en nuestros países, como decir, bueno, esto debería mejorarse, esto podemos cambiarlo, que, que esto no funciona, que ahora, eh, nada, nunca es el momento correcto, ¿no? Y siempre algo nos pasa en América Latina, y creo que es parte de lo que nos hace quienes somos. ¿Qué sientes que dices, hey, esto, la verdad, que como mexicano, creo que es algo que podemos compartir el resto de la región? Me encanta cómo lo planteas porque sí, como en América Latina siempre queremos ver, y uy, ¿qué hacen en España? Y hay que copiar, y puedes tener la mejor práctica, pero quieres ver más allá. Ujú. Pero en este aspecto creo que algo muy, muy, muy interesante y algo que me gusta mucho de cómo ha funcionado esto en México es que absolutamente todo lo que tú ves de inclusión laboral de personas con discapacidad en México es 100% por convicción de las empresas. Ujú. No hay una Sin ley, dudas. no hay una política, no hay absolutamente nada que obliga a las empresas a hacerlo. Y las empresas realmente están haciendo la inversión, el esfuerzo, el trabajo para que esto sea una realidad, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho y me enorgullece mucho porque muchas veces las empresas dicen, no, es que yo no siento apoyo internamente. Hijo, está tu área. O sea, sí está tu área y todo, y sí, falta apoyo. Pero la empresa ya le está invirtiendo porque le está apostando
porque sí quiere que esto sea una realidad, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de las empresas de México. No lo están haciendo porque alguien les dijo que lo tienen que hacer. Lo están haciendo porque quieren hacerlo. Y hay muchas empresas que lo trabajan y le ponen pausa y dejan y se desaparecen y vuelven a trabajar, pero es porque sí existe una convicción y pues los líderes de los programas de inclusión realmente están metidos y comprometidos a que esto Ujú. sea una realidad, ¿no? Este, creo que es algo que creo que es muy bueno. Que se pueda aprender eso, pues chance no se puede aprender tanto como para que se pueda replicar, porque pues, al final de cuentas es la gente que está escuchando esto, pues, es gente que ya lo quiere hacer y que está tratando de implementarlo. Pero yo creo que algo que se está haciendo en México también es dar un paso más allá, ¿no? Y nosotros cuando sacamos el índice de inclusión laboral, lo que las empresas nos dijeron es, no nos podemos quedar en el cumplimiento automático. No nos Ujú. queremos quedar en que todos saquen 10. Queremos que realmente nos exijan y nos impulsen a más. Entonces, si el estándar es el índice tiene que ir por arriba del estándar, ¿no? Al principio, la mayoría de las empresas en el índice sacaban, o sea, yo creo que el 80% sacaban arriba de 60 de calificación, ¿no? Cuando empezamos a subir el estándar, pues las empresas fueron bajando su calificación los primeros 2 años y el tercer año ya lograron retomar su calificación, pero subiendo el estándar muchísimo, ¿no? Subiendo el estándar en exigencia, en qué tipo de prácticas que tenían que tener, en cuántas plataformas tienen que publicar vacantes. O sea, como que dijimos, a ver, no se trata nada más de decir cumplí, no se trata de decir, ay, sí, subí una vacante en Entrale, o subí una vacante en Facebook, o en LinkedIn, o en Incluyeme. O sea, no, estoy haciendo un esfuerzo real. Entonces, creo que el realmente querer ir más allá fue algo que yo creo que sí ha generado un impacto y creo que es algo que independientemente de tu empresa, independiente de dónde estés, la clave es no te quedes en donde estás y en lo que te piden. Si el gobierno te Ujú. pide que tengas 2 horas de capacitación, pues da cuatro, Sí, sí, ¿no? O sea, es la base, no exactamente, el, vamos, no el techo. vamos por más, o sea, hay que ir más allá. Muchas veces nos quedamos en la base. Esto es lo que me están pidiendo, ya cumplí, ya no tengo multas. No, vamos más allá, ¿no? Y creo que es algo que yo he visto en las empresas de México. Te Ujú. digo, los operadores de los programas de inclusión, yo respeto mucho el trabajo porque si bien batallan para lograr cualquier contratación, cualquier capacitación, cualquier campaña, y están todo el tiempo batallando y siempre hay barreras internas, pues tienen las ganas de pues ir más allá, ¿no? Entonces, Sin dudas. creo que es algo que pues yo admiro mucho de los equipos de México y pues cualquier persona que quiera aprender cómo está haciendo aquí, la clave es, no es ir más allá, dar un paso más. Sin dudas, y creo que digo, a cualquier persona que esté conectado escuchando esta sesión le pregunta, bueno, y en tu país es fácil? Dice, no, en mi país es más difícil porque, cada persona tiene el listado de cosas por lo cual claramente En todos los no es países es más fácil, ¿no? difícil. Exactamente. Eh, Creo que en los países donde trabajamos que no existe una ley de cuotas que te empuje a llegar a un mínimo de contrataciones y todo, creo que arranca desde muchas veces un motor más genuino de muchas organizaciones que te dicen, mira, esto lo quiero hacer porque entiendo que es lo correcto, porque mi organización tiene que mostrar esto. eh, y no tienes ahí sí como la carta muchas veces ganadora que tienen países donde hay una ley de cuotas que se fiscaliza, que es tengo que estar compliant con esto y esa es la carta de las juegas, ¿no? Fuertes y las sabes hacer es, esto es un requerimiento legal, si no lo cumplimos nos exponemos a todo esto otro. Eh, También, digo, y con los rankings o los sistemas de premiaciones, está la complejidad y sobre todo que hubo uno en Estados Unidos bastante polémico, donde hubieron un grupo como de 80 empresas que sacaron 100 sobre 100. Y el riesgo que tienes con eso es, bueno, estoy haciendo todo bien, ya está. No hay nada más que hacer. Y después salir probablemente a aclarar, a decir, bueno, mira, esto fue como un estándar mínimo, el año que viene vamos a mejorarlo, etcétera. Y justo también se había cruzado con que las empresas que sacaron 100 sobre 100 eran quienes tenían un mayor nivel de sponsoreo y fue todo como bastante más polémico y caótico. Creo que siempre, obviamente, en cada organización tenemos cosas para mejorar, ¿no? Y
en toda organización, como organismo vivo, es imperfecto por definición, pero tenemos ahí la posibilidad de decir, bueno, entender en esta evaluación que muchas veces nos hacemos, es decir, bueno, ¿qué debería ser mi prioridad para este año? ¿No? Y tal vez muchas veces la recomendación es, no apuntes a mejorar todo, porque es imposible, pero sí apunta en aquello que logres tener más impacto. Y creo que desde ahí hay muchas organizaciones que lo vienen trabajando súper bien y otro grupo gigante de organizaciones que muchas veces lo trabajan a ciegas y dicen, bueno, creo que, y con la mejor de las intenciones, que es por acá, y ahí es donde, bueno, aparecen varios problemas, ¿no? Nada, para pasar a preguntas, porque ya estamos como llegando al horario, tenemos una pregunta, pueden ir dejando las preguntas en el chat. Tenemos una pregunta que dice, ¿existe algún ejemplo de empresas que ya estén contratando con este modelo de plan de carrera? ¿Podrían platicarnos de un caso para tener una idea más específica de a qué esperamos alcanzar? Empresas están contratando con plan de carrera. Nosotros, con todas las empresas, lo que promovemos y lo que ponemos en las políticas de diversidad e inclusión y lo que pedimos que venga, es que el plan de carrera para la persona con discapacidad debe ser igual que para cualquier otra persona, ¿no? O sea, no se Ujú. trata de dar un seguimiento puntual. A ver, te estoy contratando por tu talento, porque si no, ¿en dónde encontramos la línea? ¿Qué tipo de discapacidad o qué personas sí le das un plan de carrera específico? No es, a ver, ya entró a trabajar a la empresa, esta persona pues es un colaborador más, ¿no? Y pues dentro de este juego, pues ok, eres un colaborador más, vas a tener la misma oportunidad de desarrollo y crecimiento que tus pares. Si yo te doy los ajustes razonables que tú necesitas, pues entonces el plan de carrera ya va a estar listo para que tú puedas desarrollarte como todas las demás personas. Hay muchas personas que ya están promoviendo personas con discapacidad. Digo, muchas Ujú. empresas que están promoviendo personas con discapacidad. Y creo que esa es la clave, que se tiene que hacer igual. Muchas empresas nos buscan, oye, es que cómo le doy un seguimiento más específico a las personas con discapacidad. A ver, no se trata de contratar sombras, no se trata de... Ya es un jugador más en este equipo, cómo le doy esas oportunidades para crecer, igual que a todos los demás, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros hemos visto en esta parte del plan de carrera. Sin dudas, y súper alineado con eso es cuando tienes que hacer algo muy específico, que te sale del estándar que harías para el resto de la organización, algo se va a romper, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que puedes hacer como organización y de los mejores ejercicios que hemos visto fue donde eh, una persona entiende cuál es el plan de carrera que le espera y entiende que, sobre todo en empresas de tecnología, nos ha pasado de contratar tal vez una persona para una posición técnica. Esa persona era una persona más dentro de un equipo y al momento de pasar tal vez a ser líder técnico, era bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque tal vez tengo que desarrollar otras habilidades de comunicación que antes no tenía, etcétera, y es de vuelta a entender para ese nuevo rol que tiene que la persona asumir, si hay algún ajuste adicional que deba agregarse o no. Y en muchos casos, te diría que la mayoría de los casos es no, ninguno, pero sí no dejar de tener esa conversación. Y esa persona hoy es una persona que tiene un liderazgo técnico ya en varios países, como que eh, notas que si las cosas las haces bien, el plan de carrera de la persona es el mismo que cualquier persona que ingresa a la organización y va haciendo un desarrollo profesional dentro de la misma. Estamos ya prácticamente en tiempo. Fer, no sé si hay algo más que te gustaría agregar eh, Sí, digo, nada o para como unas completar palabras de estas cierre, básicamente, ¿no? últimas preguntas. Creo que, y tú lo comentabas del tema de los rankings, ¿no? Ujú. Nosotros, a mí no me gusta hacer rankings porque todas las empresas están trabajando, todas las empresas están haciendo su mejor esfuerzo y cada una tiene una complejidad. Es diferente una mina, a una tienda de autoservicios, a Sin un duda. sector agroindustrial, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? Entonces, en cuestión de ranking, pues a mí no me gusta rankear a decir Ujú. uno 2 3 4 5, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de distintivos y reconocimientos, tenemos que entender los operadores de los programas de inclusión que ese no es el fin, que un distintivo, un reconocimiento es una herramienta para yo presentar el impacto que está teniendo mi trabajo a nivel externo, o sea, cómo los externos están viendo nuestro trabajo, cómo están viendo Ujú. lo que está haciendo la empresa y buscar que de esa manera la empresa realmente pues siga apostándole y siga invirtiéndole a esto, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que entender que el obtener un premio, un distintivo, un reconocimiento, un certificado
es, pues es una herramienta que yo debo de usar para seguir impulsando dentro de la empresa y no, como tú dices, ya gané 100 de 100, me retiro hasta un nuevo aviso, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante, no hay que perder de vista eso, no importa si en el ranking, o sea, si hay otras empresas más, si no hay empresas, güey, lo estamos haciendo, se está viendo esto, o al revés, una empresa que nos dijo, Fer, me encantó que este año no nos llevamos distintivo, porque ahora yo tengo una herramienta para decirles, no nos lo ganamos porque nos falta bla, 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 bla. Y sobre eso se pusieron a trabajar y le empezaron a invertir y empezaron a dar resultados. Entonces, esa parte creo que también es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dos. El cómo este trabajo no termina en el distintivo, no termina en el reconocimiento. Este trabajo termina cuando ya no sintamos nosotros internamente, no sintamos barreras para implementar los programas de inclusión. Sin dudas. Creo que ese trabajo termina cuando entra lo incluye, no tenga más que existir, ¿no? Esa es un poco Exactamente. el objetivo, ¿no? Que es, bueno, debería ser lo mismo, ¿no? Sí. Que contratar, Cuan- al final del día estás contratando a una persona y fin, ¿no? Miras el talento por sobre cualquier otro Sí, factor. sí, sí. El objetivo de Entrale es que para 2030 ya no exista Entrale. ¿No? Ese es el objetivo que tenemos y ese es el fin, ¿no? Y esa es la visión. Nos hubiera encantado que fuera para 2025. Pero bueno, pues si lo decimos para 2030, ok, pues si en 5 años Ujú. ya no existe Entrale, porque todas las empresas tienen políticas, procesos, procedimientos, herramientas, este, está perfecto, ¿no? Eso es lo que queremos realmente. Sin dudas. Claro, de mi parte, infinitamente agradecido por tu tiempo hoy, tu generosidad de compartir este espacio. Creo que estas conversaciones más de ecosistema, por así decirlo, de eh, qué estamos viendo, cómo podemos apoyar cada uno de su lugar y obviamente con fortalezas y debilidades que cada organización tiene, y entendiendo dónde podemos sumar. Eh, Muchas veces, y justo antes de este entrenamiento teníamos un mensaje que decía, "Hey, pero con Entra le compiten, ¿eh? Mira, creo que en lo que hacemos, obviamente hay empresas que vamos a decir, bueno, una empresa trabaja con esta organización y otra con esta otra, pero que el problema a resolver es tan grande que Exactamente. aquí no podemos hablar de competidores, sino que es, ojalá que eh, una organización como Entra le diga, mira, está haciendo esto que está buenísimo y le suma un montón de organizaciones y nosotros desde Incluye podemos decir, bueno, y en estas otras venimos haciendo esto y juntos vayamos mejorando el ecosistema. Nosotros, justo porque te tengo enfrente y la posibilidad de compartir esto, pero creo que el ecosistema de organizaciones que estamos trabajando hoy, eh, particularmente en discapacidad, pero en hacer inclusión en general, creo que nos debemos más conversaciones como estas y entender cómo vamos mejorando un ecosistema del cual necesitamos de todos, ¿no? Me encanta, ¿no? Y cuando gustes, pues, seguimos platicando y seguimos generando herramientas, ideas, porque pues, el objetivo de Entrale es que no exista pretexto para las empresas, ¿no? Eso es lo que queremos, ese es el objetivo. Sé que incluye también que no haya pretexto para no hacerlo. Y pues lo que se pueda hacer en conjunto, nosotros felices, encantados de poder colaborar y seguir sumando siempre. Sin dudas. Fer, de vuelta, muchísimas gracias. Muchas Hasta luego. gracias, un abrazo. Chao.